Hoy vamos a estar haciendo la excursión más clásica de Ushuaia. Estaremos navegando por el canal Beagle, sin dudas uno de los lugares más lindos de la Argentina y, por qué no, del mundo. Bueno, y acá estamos en el puerto de Ushuaia por embarcar hacia el canal de Beagle. Las excursiones las podés sacar directamente en el centro de la ciudad de Ushuaia o en el puerto, donde hay varias compañías que te ofrecen el servicio. Está lleno de lugares que te las venden. Justamente desde este puerto es de donde salen las excursiones. Por lo general se ofrecen tres tipos de posibilidades. La primera y más barata tiene una duración aproximada de 3 horas y se visita la isla de los pájaros, las islas Bridge, en donde haremos una caminata de 15 minutos, seguiremos por la isla de los lobos marinos y por último el famoso faro Les Eclairs. Las otras dos excursiones son más largas y suelen durar todo el día. Además de las visitas que ya mencionamos, incluyen una caminata por una pingüinera y una visita a la estancia Everton en pleno Canal Beagle. Comenzamos con la salida desde el puerto de Ushuaia con una de las mejores vistas que podemos tener de la ciudad. Nos iremos alejando de la costa a través del canal y de a poco se empieza a sentir la fuerza de las olas y el movimiento. Por lo tanto, esta excursión no es muy recomendable para las personas que se marean. Hay que tener en cuenta que en invierno las excursiones de la tarde salen por lo general a las 3:30 y ya el regreso es de noche, por lo que las vistas son aún más espectaculares. De a poco nos vamos alejando de la ciudad y aunque no lo podamos creer, nos vamos acercando a la Antártida. Sí, desde aquí en época de verano salen muchos cruceros hacia el continente blanco. Incluso desde nuestro catamarán vimos varios. Esto te hace sentir que realmente estás en el fin del mundo. El primer destino de nuestra excursión es la isla de los pájaros. Llegamos a la primera parada de este recorrido. Estamos viendo la isla de los pájaros. Acá es donde se empieza a sentir el mareo. El catamarán baja la velocidad y da vueltas sobre esta isla que obviamente está llena de pájaros. Podremos encontrar albatros ceja negra, gaviotas, patos y varias especies más. Si sos fanático de las aves, seguro lo disfrutes mucho. Nuestro segundo destino y nuestra primera parada real es en las Islas Bridge. Aquí sopla muchísimo viento y se nota. Ahora estamos en la segunda parada, que son las Islas Bridge. Una caminata de unos 15 minutos. Este archipiélago que habitaban los yámanas tiene la particularidad que desde aquí, depende para qué lado mires, estarás viendo Argentina o Chile. En estas islas estaremos realizando un trekking de unos 15 minutos aproximadamente, en donde vamos a ir recorriendo varios lugares arqueológicos y se llega a un mirador con unas muy lindas vistas de la zona. Seguimos viaje y en el medio del canal Beagle las olas se empiezan a sentir mucho más. Hay viento y la embarcación se mueve para todos lados. Encima hace muchísimo frío, por lo que estar en el sector externo se hace prácticamente imposible. La próxima parada es en la isla de los lobos marinos. Aquí estaremos unos 5 minutos observando a estos animales en su hábitat natural, lo que lo hace muy especial. Uno está acostumbrado a verlos en zonas costeras rodeados de ciudad, pero acá se podría decir que están en el medio de la nada y se puede ver la naturaleza en todo su esplendor. Y finalmente llegamos a la última parada del recorrido, el faro Les Eclairs.
Hay que tener en cuenta que muchas veces este faro es promocionado como el faro del fin del mundo, pero este dato no es cierto. Hay otro más al sur que es el verdadero. Aquí todo el mundo quiere salir a la cubierta para ver esta postal de la mejor manera posible. Aquí nos pasó algo que nunca nos había sucedido. Por el frío se agotó la batería de nuestro celular y nuestra cámara. Un trabajador del barco nos dijo que era algo muy normal, que fuéramos adentro y de a poco se iba a normalizar. Por más que la gente quiera estar afuera para ver este ícono de la Argentina, con el frío y el viento se hace prácticamente imposible. Más de 10 minutos no se puede estar y ya la gente de a poco comienza a ingresar al sector interno del barco. En esta mini isla también se pueden ver diferentes familias de lobos marinos, lo que hace que las fotos sean aún más lindas. Y de esta manera terminamos una de las excursiones más famosas de Ushuaia y, por qué no, de Argentina. Esperamos que la hayan disfrutado tanto como lo hicimos nosotros. Los invitamos a suscribirse al canal y darle me gusta al video. Nos vemos la próxima semana.